Queridos amigos, estamos nuevamente en Actualidad Vital, el lugar donde analizamos los hechos más importantes. En esta semana tenemos información muy especial desde España, donde se están llevando a cabo una serie de manejos políticos de situaciones que no creeríamos posible fuera de Hispanoamérica, pero aparentemente, pues, esta situación se está dando. Eh, Quien nos va a explicar más acerca de esta situación que se está llevando a cabo es el jefe de Acción Juvenil Española y Movimiento Católico Español, José Luis Corral. José Luis, muchas gracias por ofrecernos y darnos este tiempo para poder analizar todo lo que tenemos en la actualidad española en este momento. Encantado una vez más, Eduardo, y saludos desde el otro lado del océano. Gracias, José Luis. José Luis, nos estamos encontrando con una situación increíble en España. Resulta con que un prófugo de la justicia, un criminal, tenemos a Puigdemont, que desde Waterloo o Waterloo, como decimos en español, en Bélgica, está imponiendo la actualidad política española en este momento. ¿Cómo es eso posible, José Luis? Bueno, pues porque la historia se repite y pasa como en el 36, cada uno con su peculiaridad, pero también entonces los que habían dado otro golpe de Estado, la Revolución del 34, pues terminaron siendo amnistiados y tomaron el poder por las bravas en las calles. Lo que está sucediendo no es algo tan imprevisible, es algo que venimos anunciando desde que se empezó a implantar la democracia, incluso desde antes de que hicieran la Constitución, que esto terminaría fatalmente así. Esto está en los sueños de Carrero Blanco, predicho, esto está en cualquier lógica elemental de política. Es decir, que los viejos demonios, una vez sueltos, volverían a hacer sus diabluras, como es lógico. ¿Y qué es lo que pretenden en última instancia? Pues destruir a España lo primero, odian a España y quieren destruir a España, que no exista ni el nombre, ni los colores, ni el escudo, ni el idioma. O sea, quieren cargarse a España. Eso por un lado. Y por otro lado, sus propósitos anticatólicos, su lucha contra la Iglesia, sus campañas de difamación, ahora con el tema de la pederastia, cosa que también avisábamos a los eclesiásticos, que cuando acaben con nosotros irán a por vosotros, ¿eh? Claro. Bueno, pues así está sucediendo. Campañas para presentarla como algo negro, oscurantista, fuente de problemas, de abusos, de situaciones terribles que hay que evitar y que por tanto habría que ilegalizar o someterla estrechamente a una vigilancia parecida a la que tiene la China comunista sobre la Iglesia Católica, como una dependencia más del Partido Comunista. Y a todo esto se suman sus desvaríos económicos, el endeudamiento masivo, la invasión de una población extranjera que, sobre todo en el caso de los que son musulmanes, pues es muy peligrosa a largo plazo, como estamos viendo en España, sino en todo el mundo, con atentados islamistas radicales. En fin, una situación verdaderamente preocupante. Todo esto con muy baja natalidad, con el horrendo crimen del aborto legalizado a un ritmo de 100.000 criaturas asesinadas cada año, Terrible. con la proliferación de las sectas, con la corrupción rampante entre todos estos hombres de la política, que una vez que queden desgastados y desacreditados, se retiran, como han hecho los anteriores, con grandísimas fortunas, a vivir la vida bien y dejan a otros de recambio para que continúen la misma tarea. Frente a todo esto, pues la España que lucha, que se está aportando, es decir, que la gente está saliendo a la calle y además está viendo una repercusión como nunca. Nunca había sucedido que las fuerzas patrióticas en la calle fueran retransmitidas a diario por varias cadenas de televisión, incluida la televisión oficial, Televisión Española. Es curioso, pero es la primera vez que esto sucede. Yo nunca lo había conocido. Es decir, siempre nos han presentado a posteriori como los extremistas que han ocasionado una serie de disturbios. En este caso, los extremistas han sido los policías que el lunes de la semana pasada
cargaron violentamente con botes de humo, con porrazos, con balas de goma, contra una serie de gente completamente pacífica, que eran familias enteras, ancianos, niños, jóvenes, de todo, pero que no estaban ocasionando ningún disturbio. A partir de ahí algunos dijeron, bueno, pues la siguiente que me den les voy a responder. Y les tiren una botella, un cacho de ladrillo, lo que pillan, ¿no? Claro. Y bueno, pues esto está saliendo en todos los medios de comunicación y corrígeme si me equivoco, pero en el extranjero también. Es decir, la protesta masiva que ha sacado a la calle a cientos de miles de personas está dando un resultado tremendo. Increíble, José Luis. Ciertamente, esa era una de las preguntas que te iba a hacer. Tú eres un viejo luchador de la buena causa desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo que estás defendiendo nuestros santos ideales de Dios y de España. Tú has sufrido en tus propias carnes el ataque de la policía democrática. De joven, me gustaría que nos comentaras la ocasión en que fuiste llevado por la policía y no sé cuántos golpes fueron los que te propinaron. Entonces, esta policía democrática tiene un historial de brutalidad, ciertamente. Sí, sí, claro, la fuerza, el terror, la intimidación, pues están a la orden del día. Yo fui detenido varias veces en los años de la transición, 4 o 5 veces, 4 que me llevaron a la Dirección General de Seguridad y una más que estuve un largo tiempo en una comisaría. En una de ellas, en junio del año 1981, después del golpe de Estado del 23F, habían arreciado las persecuciones, los ataques contra las fuerzas nacionales, especialmente contra Fuerza Nueva, en la que yo militaba, y contra Fuerza Joven, que era la rama juvenil en la que yo estaba como jefe local de Madrid. Y del 3 al 6 de junio me detuvieron y me propinaron no menos de 300 golpes, uno detrás de otro. Ni siquiera le llamo torturas, si digo malos tratos, porque no me ocurrió como a otros, que incluso terminaron muertos en aquellas fechas en las dependencias, en las mismas dependencias donde yo estuve, tanto de extrema izquierda, algún etarra, como algún patriota. Recuerdo un tal Antón, que dicen era un hombre de bastante peso, corpulento, dicen que quiso escaparse por una ventana desde el segundo piso y que se mató al caer. Al caer. Bueno, pues esto era así. Y eso que yo, que jamás he cometido ningún delito en mi vida, no he cometido ningún delito nunca. Y los policías a mí no me acusaban de ningún delito, a mí. Sabían perfectamente que yo no había cometido ningún delito. Lo que querían era que de alguna manera les facilitara toda la lista de nombres y personas e inculpar a militantes de Fuerza Joven, con lo cual conseguían dos efectos. El primero, ir a detenerlos y asustarlos, porque claro, imagínate, llegan a las 12, a la 1, a las 2 de la madrugada, llegan a casa, la policía, y se lleva al chaval. Pues claro, el susto para los padres es mayúsculo, tenga o no tenga razón el chaval. Y claro, le piden inmediatamente que siga, que vaya, que continúe con estas actividades. Es decir, asustar e intimidar. La segunda es que si yo revelo esos nombres y digo qué gente había y cómo se llaman, pues quedo como un chivato, como un blandengue, como una persona indigna de estar como líder de aquellas milicias patrióticas. Claro. ¿Verdad? Los ataques contra mí se prolongarían después con otra serie de acciones, por ejemplo, que me amenazaban con perder el trabajo si yo continuaba en Fuerza Joven y Fuerza Nueva a base de detenciones continuas. Y lo cumplieron. De hecho, unas semanas después, del 20 al 26 de junio, me vuelven a detener. Esa vez ya no me pegaron, no me tocaron, pero me tuvieron, aplicándome la ley antiterrorista, me tuvieron detenido. Y sabían lo mismo, que no me acusaban a mí de nada. De hecho, tuve que estar durmiendo, pues a veces en casas de otras personas, alejada de mi casa, porque sobre todo si estaba solo, corría el riesgo de que me detuvieran y que nadie se enterara además. Claro. Bueno, como eso no funcionó, pues también circularon calumnias, en fin, ataques de todas las maneras posibles. De manera que aquel año 1981 pues se convirtió en el más difícil y duro de toda mi vida, ¿verdad? Claro. Sin embargo, pues igual que los partos que surgen,
que alumbran con mucho dolor, pues de todo aquello surgió el movimiento católico español, porque aunque tuve la incomprensión de algunos que me deberían haber apoyado más en Fuerza Nueva y Fuerza Joven, pues otros sí me siguieron y decidí fundar un movimiento que es el Movimiento Católico Español, que a estas fechas sigue existiendo, y a partir del año 96 Acción Juvenil Española también. De manera que hemos llegado al 2023 y aquí seguimos. Gracias a Dios, José Luis. José Luis, eso nos demuestra entonces de que la izquierda critica mucho a la policía franquista. Dicen que los policías franquistas eran represores, eran brutales, pero las imágenes que estamos viendo en este momento nos muestran realmente casos de brutalidad policíaca. La policía española está actuando con casos notorios de brutalidad. Y una cosa, y grabaciones extraordinarias, nos estamos dando cuenta de que hay policías españoles que patean la propia bandera de España. Vimos el caso de un chaval que es detenido, tira la bandera que estaba portando, la bandera de España, llega uno de los antidisturbios y patea la bandera. Algo increíble, de verdad. O sea, yo creo que en ningún país del mundo sucede eso. Un policía antidisturbios lo primero que tiene que hacer es recoger la enseña nacional, resguardarla, custodiarla y después procede a la aprehensión. ¿Cómo se explica uno eso, José Luis, de que las propias autoridades desprecian la bandera del propio país? Eso es increíble para nosotros de poder entender. Pues no habría que generalizar. Es decir, yo estoy convencidísimo de que la inmensa mayoría de los policías y guardias civiles que hay en España, de las fuerzas de seguridad, no participan para nada de esas actitudes. Lo que ocurre es que esta gente que todo lo planifica, ya sabes que todo lo tienen bajo control, pues seleccionan determinadas unidades en las que colocan a determinados individuos caracterizados por su ideología, por su odio visceral, pues precisamente a lo patriótico, a lo español, etcétera, vete a saber por qué. Y estos son los encargados de actuar contra los patriotas. Efectivamente, esto se ha visto estos días. Fíjate que a nuestra jefa provincial femenina, que tiene ya una edad próxima a la mía, estaba allí y uno de los policías llegó a una señora, que es una señora que podrá estar diciendo, oiga, ¿pero qué hacen ustedes? Pues directamente a centímetros, con un spray, se lo echó en un ojo a ella, con un spray, o sea... Terrible. Esto lo hacen los delincuentes de la peor calaña, pero que claro. Con el uniforme de la policía la tuvieron que llevar al hospital y todo, claro, se cayó allí redonda y la tuvieron que llevar al hospital. Pues a una distancia de nada, de centímetros, con un spray en el ojo. Bueno, esto terrible. Esto es terrible. Hay que saberlo y se pone de manifiesto. Aquí los medios de comunicación también procuran ser muy parciales, hablando de grupos violentos, etcétera. No, el grupo violento por excelencia, el que inició ahí todo el follón, fue la policía, mandada por las autoridades superiores de ellos. O sea, les ordenaron que cargaran sin contemplaciones y lo hicieron. Y con métodos que hacía muchísimos años que no se utilizaban. Los botes de humo, las pelotas de goma, cuando la policía en Cataluña ha estado acorralada hace pocos años y han aguantado cócteles Molotov, y han aguantado que les tiren con tirachinas, que les tiren objetos verdaderamente contundentes de peso, pues la consigna que tenían la orden era aguantad. Y ahora no, ahora cargad contra un público indefenso, con un público normal, pacífico, pues casi en plan festivo, porque aunque digan palabras, bueno, pues que se utilizan en esa sede la vamos a quemar, pero allí nadie lleva ni una cerilla para quemar nada. Es que, bueno, son cosas que se dicen, pero realmente nada de nada. Y hay que decir que la valla está situada por lo menos calculo unos 200 o 300 metros de donde está esa sede. Es decir, que la sede de los manifestantes no se acercan, vamos, ni la ven desde donde están sentados. Claro, sí. El barrio. Pero ya digo, lo inusual, lo sorprendente, es que por primera vez en toda la transición, en toda la historia de la democracia española, en lo que yo conozco de política,
estas movilizaciones patrióticas han sido retransmitidas en directo durante horas. Esto jamás había ocurrido, o sea, es que nunca, ni de cerca, ni aproximadamente. Y esta vez sí, esta vez están ahí todos los días, llevan ya 10 o 12 días retransmitiendo en directo todo lo que ocurre. Esa es otra de las preguntas que te iba a hacer, José Luis. El hecho de que se están viendo cosas que no se habían visto en España. Tal parecía que el pueblo español ya había estado muy anestesiado, muy abúlico, no tenía ya esa capacidad de movilización y se está viendo que hay una movilización que está siendo imparable. Se está viendo en las ciudades más importantes, en las ciudades más pequeñas, se está viendo en Baleares, se está viendo fuera de la misma península, que hay una movilización general del pueblo español. Algo que yo creo que ni el mismo Pedro Sánchez se imaginaba que iba a pasar. Pedro Sánchez, que hay que aclarar, que fue el que todavía hace unas cuantas semanas dijo que era impensable una amnistía, que no se iba a hacer, que porque era ilegal, y ahora eso que decía hace unas semanas que era ilegal, lo está haciendo legal. Pero el pueblo español se está levantando y está reaccionando ante ello. ¿Esto qué nos indica, José Luis? Yo eso lo veo como algo positivamente bueno. Bueno, pues indica que efectivamente el pueblo español, en gran parte adormecido y aborregado por los medios de comunicación y por los partidos políticos y por los creadores de opinión, pues se ha dado cuenta de que está pasando lo que está pasando. O sea, que es un proceso paso a paso para romper la unidad de la patria y que al final, pues Cataluña y Vascongadas, de una manera de pasitos lentos, pero que al final sean naciones independientes que no tengan nada que ver con España. Con el agravante, pues, de la amnistía para esos delitos de un golpe de Estado, que hay que tener en cuenta que un golpe de Estado de esas características puede provocar una guerra y puede provocar muchos muertos, una balcanización, un enfrentamiento de consecuencias catastróficas, como ya ocurrió en los años 30. Entonces, el pueblo español, que no es tonto, que percibe eso, pues se ha dado cuenta y ha reaccionado, porque está ante un peligro evidente. Y claro, además, con el viejo agravio del tema económico. Es decir, aquí hay que saber que el separatismo surge no porque haya unas naciones invadidas, oprimidas, pobrecitas, por otra más grande, por un imperio imperialista. ¿Qué va? Ni Vascongadas ni Cataluña fueron jamás independientes. Nunca, jamás de los jamases. Nunca. Por 2500 años de historia que conocemos, han estado siempre ligadas a todas las vicisitudes de la península ibérica y del resto de los españoles. Los vascos son la España más antigua, primitiva y auténtica. O sea, el último pueblo íbero que conserva la lengua que hablaban los íberos y realmente son, con su lengua, la que da la pronunciación clara, rotunda de vocales y consonantes, como hablamos nosotros, proviene del vascuence. Es decir, que son la España más antigua. Y resulta que no habitaban donde habitan ahora, que había otras tribus, bárdulos, caritios y autrigones, pero con la presión romana y luego la presión musulmana, pues se desplazaron hacia lo que ahora son las provincias vascongadas. Y Cataluña, pues, formaba parte de la Hispania citerior, porque los romanos dividieron a Hispania en Hispania citerior, la más al norte y más al este, la más próxima a Roma, y España ulterior. Después se crea ahí la provincia tarraconense, es donde llega el apóstol San Pablo a evangelizar, dice, voy a España a evangelizar. Y efectivamente viene a España, y lo mismo Santiago, y se le aparece la Virgen del Pilar en Zaragoza. Es decir, que todo eso era España, y ni se llamaba Cataluña, ni rastros, ni como no había Castilla, ni había Andalucía, ni había en Galicia, sí, en Galicia era una de las divisiones administrativas romanas. El resto nada. En Portugal sí existía la Lusitania, pero eran divisiones administrativas de la Hispania romana. Y con una lengua común, el latín, porque la otra, la que han conservado los vascos, la de los íberos, pues se fue perdiendo.
Y después, cuando desaparece el Imperio Romano por las invasiones de los bárbaros, en España se establece el reino visigodo, que la primera capital la tienen en Tolosa, en Francia, porque el sur de Francia también era hispano, y después en Barcelona. Más tarde pasarán a Toledo. Aquel reino visigodo, pues termina abarcando a toda la península, porque había unos poquitos, los suevos en lo que ahora es Galicia, y el imperio bizantino que estaba en la zona de Cartagena, Murcia, por ahí, extremo oriental de Andalucía. Por fin se unifica todo y además se produce la unidad católica en el año 589 por el Tercer Concilio de Toledo. Y ya existían ciudades como Barcino, Barcelona, Tarraco, la Tarraconense, etcétera. Todo existía ya, pero ni asomo de que aquello algún día se llamaría Cataluña. Era en Hispania. Más antiguos Claro. Hispania no se ha formado agregando, destruyendo a otros que había alrededor. No. Es que Hispania no cabía. Lo otro se formó por circunstancias históricas que ahora voy a resumir brevemente. Se produce la invasión musulmana. Y claro, los cristianos empiezan la reconquista desde el norte como buenamente pueden, unos en Asturias en el 718, otros con la marca hispánica que dependía del Imperio Carolingio, dependía de los Carlomagno. pero era la marca hispánica, no llegaba ni siquiera a comprender toda la Cataluña actual, pero sí parte de Gerona, parte de Lérida y parte de Barcelona. Y eso era la marca hispánica, seguía sin llamarse Cataluña, era marca hispánica. Entonces, sigue la reconquista y lo que se llamaría Cataluña más adelante nunca fue un reino independiente, eran condados independientes, el condado de Barcelona, el de Gerona, Besalú, en fin, había diversos condados tanto al norte como al sur de los Pirineos. Y Vascongadas, pues se crea un reino en Navarra, que no era un reino vasco, pero donde había muchos vascones, porque lo vascón era propio de España. Y en su confluencia con la reconquista Astur, pues van a formar Castilla, que de alguna manera proviene también de esa Vasconia, y entre todos dan luz otra vez en la reconquista a la España que conocemos ahora, que es un proceso de reconquista en el que hay varios reinos que tienen algunas costumbres distintas, algunas leyes distintas, fueros distintos, pero sustancialmente pues son iguales, y que con el matrimonio de Isabel y Fernando, los reyes católicos, pues consuman la unidad de los dos reinos principales, que eran Castilla y Aragón. Después van a reconquistar Granada en 1492 y sí, ya han aparecido los nombres de Cataluña y de Castilla, que significan los dos prácticamente lo mismo. Castilla es la tierra de los castillos, Cataluña es la tierra de los catalanes, de los que habitan los castillos, de los habitantes de los castillos, los que están dentro de los castillos. Son dos tierras iguales, tú las ves, como, además las dos miran hacia el sur, porque ¿de dónde venía el enemigo? Del sur, las racias musulmanas. Es decir, cuando Almanzor en el año 1000 llega hasta Santiago de Compostela por un lado y hasta Barcelona por el otro, es el mismo enemigo que viene desde el sur. Es decir, que es una historia común. Y bueno, y así van a permanecer unidas a España, con algunos problemas en los que ahora no quiero meterme porque sería un poco largo. El tema del Corpus de Sangre de 1640, que va a ser una rebelión de las instituciones catalanas que pasan a someterse a Francia. O sea, hacen una traición auténtica de locura y ya está, pero ni siquiera aquellos buscaron la independencia, sino la sujeción a Francia. Bueno, es en el siglo XIX cuando van a empezar los separatismos, al compás de ideologías que vienen de fuera, el liberalismo, el nacionalismo y luego ya en el siglo XX el marxismo también. Claro. Pero ¿en qué se funda el espíritu separatista nacionalista de esta gente, de vascos y catalanes? Sencillamente en que son más ricos, que vivían mejor económicamente, cosa que habían conseguido a través de la unión con el resto de España, porque tenían mercado libre en el resto de España, no tenían que pagar aduanas como en otras partes, gracias a los mercados de América. Cuando perdemos Cuba, Filipinas y demás,
se va a producir un resentimiento en aquellas economías y aquellos dicen, bueno, ¿para qué queremos a esa gente del sur si nosotros somos mejores y además somos una raza superior? Es decir, Sabino Arana, con el Partido Nacionalista Vasco, funda un racismo del que se arrepentirá más tarde, fundando la Liga Españolista. Pero es un racismo. Somos mejores, somos más ricos. Y esta es toda la idea. Entonces, ¿qué ocurre? Que los españoles vuelven a ver cómo esos que son los más ricos reclaman nuevos privilegios, gastan más, muchas veces en chorradas, en imponer su idioma, embajadas en el extranjero, en una clase política corrupta que todo lo chupa, en proyectos megalomaníacos, en fin. Y resulta que toda esa deuda, en los acuerdos con Pedro Sánchez, resulta que quien la tiene que pagar somos el resto de los españoles. Tenemos que pagar y encima reclaman una deuda histórica que cifran en medio billón de pesetas, billón de los billones europeos, no de los billones americanos. Un billón americano son 1.000 millones, 1.000 millones. Es 1.000.000 de millones. O sea que es muchísimo más el billón. Bueno, pues medio billón de los billones reclaman como deuda histórica. Y pues ha empezado por regalarles 15.000 millones de euros. Increíble. Ver cómo toda la deuda que tienen contraída y sufragada por el resto del Estado se les conmuta tranquilamente. Y todavía quieren más. Son insaciables, son pedigüeños, son tragaldabas, son gente avariciosa. Me refiero a los dirigentes políticos, no a la gente catalana o vasca, que evidentemente es buena gente y también en estos días han salido a manifestarse numerosamente. Aparte de los cientos de miles de vascos y cientos de miles de catalanes que tuvieron que emigrar, que irse de esas tierras por la presión violenta, separatista, por la presión legal, por el ambiente irrespirable al que les llevaba toda aquella gentuza separatista, ¿verdad? Pues, algún día tendremos que hablar, José Luis, de toda esa gente que tuvo que emigrar de País Vasco, de lo que es Vascongadas, por el terror que se les generó a esos buenos españoles vascos que tuvieron que salir de su propia tierra y de los cuales pues nadie ha dicho nada y son las víctimas del siglo XX. José Luis, a mí lo que me llama mucho la atención es, ¿y el rey qué está haciendo? Se supone que Felipe VI es el garante de la unidad de España. De acuerdo a la Constitución española, esa sería su función, porque es una función puramente protocolaria. El rey en España no gobierna, el rey nada más es la cabeza del Estado. ¿Dónde se encuentra el rey? ¿Qué es lo que pretende? ¿O en algún momento estará pensando en tomar su residencia en Roma o en Estoril? Pues el problema viene de su padre, de su dichoso padre, el perjuro, traidor y nunca suficientemente mal ponderado Juan Carlos de Borbón y Borbón. Ese es el problema, que teniendo los poderes íntegros que tenía recibidos del generalísimo Franco, habiendo jurado por Dios defender aquellos principios y aquellas leyes fundamentales, lo perjuró todo. Lo de menos es su ladronicio espectacular, su vida inmoral y desordenada, que es de vergüenza. Eso es lo de menos. Lo peor de todo es que perjuró y nos trajo esta democracia, y en esta democracia se quedó sin poderes. Realmente no tiene poderes. Aunque saliera el 23F por la noche en televisión diciendo he ordenado con el uniforme y tal cual. Sí, primero ordenaste que se diera el golpe a ver si así se arreglaba la situación y luego ordenaste que marcha atrás porque te lo dijeron Giscard d'Estaing y otros amiguetes masones europeos que dieran marcha atrás, ¿verdad? Y entonces pues se quedó ahí sin poderes realmente. O sea, lo único que puede hacer un rey monárquico, liberal, parlamentario y demócrata, pues es firmar todo lo que le pongan, firmar y estar en los sitios presidiendo como un pamarote y ya está. Y leer un discurso que le escriben. Y se acabó, eso es todo. Pero dentro de esas cosas sí hay una cosa que puede hacer y es negarse a firmar algo, cosa que no ha ejercido jamás.
Nosotros se lo pedimos, yo por escrito se lo pedí a Juan Carlos de Borbón cuando la ley del aborto que no la firmara, puesto que él es irresponsable ante la ley, lo dice la Constitución, como es irresponsable, se llega a firmar una ley, no pasa nada, a él no le puede pasar nada. Sencillamente esa ley no se pone en vigor y punto pelota, y ya está. Pero no le pueden ni quitar el trono, ni juzgar, ni castigar, ni multar, ni hacerle nada porque se niega a firmar una ley. Si no la firma, pues no pasa nada, es irresponsable. Y entonces le pedimos que hiciera eso, no hizo ni puñetero caso, ni se dignó contestar, claro. Y pues lo mismo, cuando, por ejemplo, cuando han sacado a Franco del Valle de los Caídos, ha sido porque está firmado. Pero podía haber recordado que él le debe no solo el trono, sino la vida a Francisco Franco. Porque cuando su padre y su madre tenían 2 niñas, igual que tienen ahora a las 2 niñas, pues Franco le dijo que no podían parar, que siguieran hasta que tuvieran un varón. Y por eso nació Felipe de Borbón y Grecia, porque existió de manera que le debe la vida. Fue para él como un abuelo. Y resulta que firma tranquilamente que lo saquen de su tumba, cuando se podía haber negado, y además antes de negarse les podía haber advertido, oye, que si yo tengo que firmar eso, olvidaros, ¿eh? Bueno, pues es lo que podía hacer, no firmar, por ejemplo, la ley de amnistía o no firmar alguna de estas cosas, pero no parece que esté dispuesto a hacerlo, y eso que seguramente tendría el respaldo del ejército y que habría que convocar unas nuevas elecciones en las que seguramente también el pueblo español reaccionaría con indignación a esta tropelía de la amnistía y de las nuevas cesiones a Cataluña, a Vascongadas, ahora la Seguridad Social, que es una de las cosas que se habían quedado intactas con caja única, pues la van a trocear para que los vascos hagan como les parece. Ellos cobran sus impuestos, ellos no tienen que aportar nada y a vivir, venga, y como es una zona de más industrial y más rica, pues viven como les da la gana, claro. Y sus votantes pues están muy a gusto con esa situación. Pero bueno, los españoles lo que tenemos que hacer para empezar es no comprar productos ni catalanes ni vascos para que se les bajen los humos y así procurar enriquecer a otras naciones, a otras regiones y que no administren ese IVA y esos impuestos de lo que compramos ni los separatistas vascos ni los separatistas catalanes. Cierto. José Luis, tendríamos que privar de la nacionalidad a todos los que no quieren ser españoles. Yo no intento imponer a nadie mis ideas, ni que sean españoles, ni que sean católicos. Oiga, el que no sea católico, no crea en lo que dice la Iglesia Católica, fuera. El que no quiere ser español, me parece muy bien, le quitamos la nacionalidad y pierde todos sus derechos políticos en España. Tendrá derechos civiles, podrá tener un piso, un trabajo, un sueldo, pero los derechos políticos los pierde porque no tiene por qué ser español. Toda esa gente separatista no tienen que ser españoles porque ellos claramente dicen que no lo quieren ser, pues no lo sean, se lo quitamos. A muchos que han venido aquí y lo han abstenido de manera también poco escrupulosa, ¿verdad? Pues también hay que quitársela porque bueno, pueden ser inmigrantes, pero no tienen por qué ser españoles, porque sí. Español es un título y es un derecho que no se puede estar regalando a cualquiera, y mucho menos, peor que a nadie, a los separatistas. Es que yo creo que en España, José Luis, se da un caso verdaderamente único a nivel mundial en el que partidos que atentan contra la patria se encuentran representados dentro del propio Congreso. Eso es una aberración del tamaño del mundo que yo no he visto en ninguna otra parte. Tendrían que ser prohibidos, pero además sus componentes tendrían que ser privados de la nacionalidad española, con lo cual ese problema se habría acabado terminantemente. Esto no pasaría. Claro. José Luis, la historia es maestra de vida, siempre se ha dicho. ¿Tú encuentras algún paralelismo entre lo que fue la guerra de independencia en cual el pueblo español se levanta en contra del invasor francés y lo que está sucediendo en este momento en España? ¿Podríamos ver algún tipo de vida paralela entre estos dos eventos? Bueno, lo hay. Lo que pasa es que ahora no se ha producido la invasión de un ejército con unos uniformes, con otra lengua, y que van soltando blasfemias y quemando iglesias y demás, como en aquel entonces. Es decir, que
que aquello era muy evidente físicamente. Uh-huh, Hoy en día uh-huh. la concentración lo recordamos cada 2 de mayo, que nosotros celebramos en Madrid, en el Monumento a los Héroes del 2 de mayo, que es cuando se produjo el levantamiento popular contra los franceses de Napoleón. Pues la invasión está en un contagio, es un contagio, es decir, las élites políticas se han contagiado de aquellas ideas de la Revolución Francesa, se han contagiado del liberalismo, de la democracia. Muchos militan, están inscritos en las logias masónicas o en grupos interesantes de poder, y les une también el dinero, la avaricia, el afán desmedido de riquezas y de honores y de comodidades y de bienes materiales. En ese sentido, pues hay un paralelismo, claro. Lo que pasa es que es más difícil verlo porque hay una traslación, claro, en 2 siglos y pico y con unos hechos políticos que son muy distintos. Si hay más parecido con lo que ocurrió en los años 30. Es decir, pues desde el reciente tiro de Vidal Quadras, Vidal Quadras, como lo que ocurrió con Calvo Sotelo cuando lo asesinaron, las propias fuerzas de orden público también, eran guardias de asalto y algún guardia civil y demás, los que fueron a casa de Calvo Sotelo a secuestrarlo y asesinarlo a 2 manzanas de su casa, ¿verdad? Mientras lo llevaban detenido en un coche. Pues esperemos que esta vez no sean de alguna motorizada nueva los que hayan atentado contra él, aunque motos sí llevaban, que ha aparecido por lo visto en Fuenlabrada. Pero esa amnistía, como se produjo también en el año 36, esas revueltas en las calles, solo la diferencia es que ahora quien está masivamente en las calles es la derecha, digamos, el patriotismo. En los años 30 la derecha apenas estaba en la calle, la calle estaba tomada por las izquierdas, y aquí ha estado tomada por las izquierdas hasta muy recientemente, los podemitas y toda esta gente, que por cierto, sabes que hay una cosa muy curiosa, y es que toda esta gentucilla de extrema izquierda cada vez son más franquistas. Les pasa como a los vascos, son los más españoles de todo, pero son tan ignorantes que no se enteran. Y los de izquierdas cada vez son más franquistas, lo que pasa es que son tontos y no se enteran. Ya decía Marcelino Camacho, el líder sindical más conocido a finales del siglo pasado, que la España de Franco socialmente era mucho más avanzada y más favorable al trabajador que la España democrática. Pero es que el año pasado, cuando hacíamos el 20N, yo comentaba que estaban manifestándose por todas partes en favor de la sanidad pública. Bueno, pues la sanidad pública que la hizo fue Franco, de manera que plan franquista. Pero es que ahora pasa otra vez, están manifestándose, por ejemplo, a favor de Palestina y en contra de Israel. Pues mira, resulta que Francisco Franco jamás reconoció al Estado sionista de Israel, que tiene oprimido y oprimido una región, un pueblo, y perseguidas y aterrorizadas a cientos de miles de personas, a millones de personas palestinos. Sí. No solo estos días, sino desde hace 75 años. Por supuesto, eso no significa que yo admita ningún género de terrorismo en ningún sentido para hacer nada, porque el terrorismo no se justifica por ningún motivo. Matar inocentes es un crimen siempre, en cualquier lado. Pero vamos, que más inocentes mata es Israel en aquella región. Claro. Y es decir, que dicen lo mismo que decía Franco, todos estos ignorantes. Y con el Sáhara lo mismo. Es decir, que los saharauis tienen derecho a su propio destino y a decidir ellos lo que quieren ser. Bueno, pues lo mismo que Franco. Lo mismo que Franco. O sea que cuando quieren del naufragio de sus ideologías ridículas y del feminismo y del aborto y de lo otro y de las leyes de género, quieren arribar a tierra firme a las cosas concretas que pasan cada día, a los problemas de verdad, pues descubren el franquismo esta gente. A ver si alguien se lo dice alguna vez. Yo procuraré decirlo en mis intervenciones y en la Plaza de Oriente el próximo domingo. Excelente, José Luis. José Luis, tal parece que ya la investidura de Pedro Sánchez es un hecho consumado, se va a dar. ¿Tú crees que la gobernabilidad del Estado vaya a permitirle a Pedro Sánchez tener una gobernación fácil, una gobernación sin ningún tipo de problema?
¿O ese es el principio de la ruina del sanchismo, de la izquierda y de toda esta basura que tiene España? Pues yo creo que se va a meter en un berenjenal grande de luchas parlamentarias. No hay que olvidar que en el Senado la mayoría absoluta la tiene el PP, la tiene la derecha. Uh-huh. El Senado pinta casi tan poquito como el ocupa de la Zarzuela. Es decir, que poquito. Pero hay algunos temas de referéndum y de autonomías y cosas de estas donde sí tiene la capacidad legal precisamente el Senado. Y va a haber una serie de problemas judiciales para los cuales ya Pedro Sánchez también ha colocado sus peones, cambiando a jueces, el Tribunal Constitucional, etcétera. Pero va a ser una batalla larga, enconada y que va a desportar mucha polémica. Y creo que el pueblo español no va a estar ausente, no va a ser un convidado de piedra, y esto va a marcar mucho la diferencia. Aparte, hay otra cosa que comentamos en una entrevista anterior, era el tema de las votaciones. No está claro de dónde han salido los votos supletorios que ha tenido el Partido Socialista en las últimas elecciones, porque iban en un descenso en picado clarísimo. Claro. Y entonces no se explica que de repente tengan 800.000 votos más. ¿De dónde han salido esos votos? Han salido de... Y no hay ninguna claridad en eso. Gente que se abstenía, no, porque la abstención ha sido similar. Gente a la que se ha otorgado la nacionalidad española, incluidos inmigrantes, incluido gente, sobre todo en sitios como en Cuba, en México, en Venezuela, en Nicaragua, donde han nacionalizado a mucha gente y ha votado por correo. ¿De dónde han salido esos votos? Supuestos descendientes de españoles que emigraron o se refugiaron en aquellos países hace muchos años. Pues no está claro de dónde han salido, porque yo te comentaba que toda esta gente se va muriendo a manos llenas cada día, es decir, que en España mueren cada año 450.000 personas, de las cuales 150.000 se abstienen, 150.000 son de derechas, pero más bien del PP, y 150.000 pues son de izquierda, sobre todo de socialistas y de Izquierda Unida. Suben, en cambio, los de Vox, que tienen un voto joven por lo general, y algunos de estos partidos separatistas, pero en ámbitos más localizados, como Bildu en Vascongadas y como RC y la CUP en Cataluña, pero a nivel pequeño en proporción con el conjunto nacional. Pero esos 800.000 votos de más que ha tenido el Partido Socialista cuando todo iba en declive. En picada. Claro. Y yo sospecho que ahí hay gato encerrado también y que no está bien explicado. Algunos hablan de que es por no hacer un escrutinio general, pero yo pienso que los partidos grandes, entre ellos PP y Vox, sí tienen apoderados en casi todas las mesas para saber los resultados de prácticamente todas y confrontarlos con el resultado final. Pero lo que me falta saber es de dónde han salido esos 800.000 votos de repente, esos conversos de repente a Sánchez, ¿verdad? Increíble. Sí, sí, de verdad que hay gato encerrado. La matemática no cuadra como bien lo indicas. Y también estoy de acuerdo contigo, José Luis, en que Pedro Sánchez va a tener una situación muy complicada. Un punto muy sensible para nosotros como católicos, José Luis, es el hecho de que la iglesia parece callada. No vemos que los obispos españoles digan nada ante esta serie de desvaríos que se están viendo. No estamos viendo una movilización de conciencias por parte del alto clero, que debería dar pautas muy directas, pautas muy claras con respecto a lo que está pasando en España. Esto viene ya de lejos, esto no es algo que se dio apenas hace 2, 3 semanas, sino ya son muchos años en los que la Iglesia ha condescendido con los gobiernos de izquierda, particularmente a todas sus aberraciones y a todos sus desvaríos. ¿Crees que aún los obispos puedan hacer algo, José Luis? Bueno, la Conferencia Episcopal Española ya hace años, cuando se plantearon estos temas, dijo claramente que la unidad de España
es un bien moral. Y estos días ha habido un importante número de obispos y de obispos importantes que están saliendo para decir lo mismo, que la amnistía de todos esos delitos es inmoral y que la unidad de España es un bien que hay que proteger y que hay que defender la unidad de España. Eso lo están diciendo. Lo que pasa es que como la política y la religión, pues digamos, son cosas distintas, pues no quieren meterse en concreciones mayores y bueno, pues están un poco, muchos están callados de momento porque es previsible que nuevos obispos salgan diciendo cosas, dado que cuando ocurre algo de este tipo, los obispos en vez de salir todos el mismo día, pues van soltando uno, otro y otro, pero ha habido ya unos cuantos que han dicho cosas muy importantes en Pero favor bueno, de... sí, pero bueno, un político separatista catalán estuvo con el Papa Francisco. Eso dio una imagen muy potente de por qué lado está el Vaticano dando una línea, ¿no crees? Bueno, el Papa, sabes que recibe a todo el mundo y se trata con políticos de todas clases. Y al que ha recibido, pues es el representante, es el presidente de la Generalidad catalana, es decir, de la autonomía de Cataluña. Y bueno, pues ahora, ¿de qué hablaron? ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó? ¿Lo que ocurrió? Pues no lo sabemos. Es decir, que eso se inscribe en esa política de recibir a tanta gente como recibe. Porque claro, si el Mm, Papa dijera, mira, a todos los que no sean verdaderos y buenos católicos, no los voy a recibir, solo recibo a los católicos como Dios manda, bueno, pues a muy pocos va a poder recibir, claro. Entonces, la política ya no solo de este Papa, sino de los anteriores, sí, pues es que han recibido claro. a muchos señores, pues, y han ido a visitar a muchos señores, pues imagínate las visitas a la Cuba de Fidel Castro, a la Nicaragua de Ortega, etcétera. Bueno, pues Mm, eso lo hizo Juan Pablo II y ya lo claro. hizo Benito XVI. Ujú, Este no ha llegado a ir allí, pero vamos, pero sí se ha mm, entrevistado con alguno de ellos y con otros de todo pelaje y condición. Bueno, mm. es lo que Pero hay. imagínate que en vez de haber sido él, hubiera sido Abascal el que hubiera ido con el Papa. Esto hubiera sido una bomba, ¿eh? Vaya, Bueno, este concepto de ideas de que recibir a cualquiera, no creo que hubiera sido pero contemplado cuando Abascal ocupe un cargo institucional, pues seguramente lo recibirá también. Como ha recibido a la Meloni, como ha recibido al de Hungría, a Orbán, y al de Polonia y a los que haga falta, porque, claro, tiene que recibir a todos. No ya. puede decir a unos sí, a otros no. A uno ha recibido a Trump y ha recibido antes recibieron a Carter y ahora reciben al Biden. Y bueno, pues a lo que haya, claro. Y Claro. ya te Pues imaginarás muy muy bien. bien, pues, claro. José Luis, pues realmente la situación, la situación que está pasando en España no creas que está quedando a nivel de la península. Esto ya está brincando, ya brincó el charco, ya está también aquí hablándose mucho de la situación española, a tal extremo que uno de los periodistas más vistos aquí por la población en Estados Unidos, Tucker Carlson, estuvo en Madrid, está en Madrid, de hecho, Tucker Carlson, y estuvo in situ viendo qué es lo que estaba pasando. Curiosamente, llega él para ver la situación. Los policías están sin cascos, no hay ninguna carga, todo es muy pacífico y prácticamente casi estaban regalando florecitas a cada uno de las gentes que estaban ahí. ¿A qué se debió ese cambio, José Luis? Bueno, pues tú mismo lo estás diciendo, a que hay unas directrices políticas y a ellos les intentan dar una imagen de una policía muy democrática, muy respetuosa, muy dialogante, el poder es muy... los malos son los ultraderechistas violentos que llevan una bandera de España y rezan el rosario, uy, esos son el peligro grande. Entonces, claro, cuando este periodista de esta categoría mundial y de esta importancia a la hora de contar noticias se planta allí, pues entonces, claro, entonces se comportan como auténticos caballeros. ¿Habrá llegado la orden de Marlaska de que fueran chicos buenos en este momento? Claro, claro, evidente, evidente. Bueno, pues nada, que venga más a menudo este buen periodista, oye, se quede con nosotros que nos viene muy bien.
Exactamente, José Luis. Pues bueno, vemos situaciones complejas en España, difíciles, realmente no es una situación fácil, pero veo también motivos de esperanza, José Luis. Veo que tenemos la gran promesa de que la fe jamás va a fallar en España y el Sagrado Corazón será venerado con más fuerza en España que en cualquier otra nación. Tanto México como España somos tierras marianas y estoy plenamente seguro de que nuestros ángeles custodios, los ángeles custodios de México y de España, siempre cuidarán de nuestras naciones y que ese poder, esa fuerza sobrenatural de la Santísima Virgen no nos abandona, está permanentemente con nosotros. Creo firmemente en ello y pues creo que también consideras que hay una protección divina y sobrenatural que resguardecerá a España de todos estos enemigos que tiene. Ya lo creo, ya, desde luego, en lo que fiamos sobre todo, pues es eso, en la omnipotencia de Dios, que no puede dejar abandonada a esta nación, que es la más bella, gloriosa y santa de todas las naciones que han existido y existen en la tierra. De manera que ese amparo pues se tiene que producir. Pero claro, a Dios rogando y con el mazo dando. Creo que no poco en esta reacción positiva del pueblo español han tenido que ver una serie de rosarios públicos, de hombres especialmente, que se vienen realizando por diversas ciudades españolas, no solo en Madrid capital, sino en otros lugares también, rezando el rosario por la salvación de España y demás. Incluso se han producido en estas concentraciones de la calle Ferraz, al lado de la sede socialista. Y este espíritu de fe está expoliando mucho a la juventud católica y a la gente en España, y, en fin, y dando un aire de cruzada, como tuvo la cruzada del 36, que al final fue una cruzada. Pues esto se está convirtiendo poco a poco en otra cruzada. Y no cabe duda que las cruzadas se hacen para ganarlas. Así que vencimos y venceremos. Claro. La sangre de mártires es semilla de cristianos, decía Tertuliano. Los mártires de nuestra cruzada del 36 al 39 interceden por nosotros desde el cielo. Eso me queda muy claro, José Luis. José Luis, pues ya hemos tenido una hora de conversación que realmente para mí ha sido extraordinario el hecho de escucharte, de ver todo lo que nos compartes, de esta conversación tan agradable que hemos tenido. Te agradezco, José Luis, el hecho de que estés con nosotros y de que seas siempre tan buen amigo de podernos compartir tus conocimientos. Pues yo encantadísimo contigo personalmente, porque ya sabes la entrañable amistad que nos une, por lo que representas en México, los cristeros, la Nueva España, en fin, esa comunión de ideales a ambos lados del océano, y porque poder comunicar y decir estas cosas a un puñado de gente que vea estos programas y que se conservan para el futuro, pues es importante, claro, muy importante. Y te agradezco que hagas esta labor, te felicito por ello y me tienes a tu disposición siempre que quieras, como es natural. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, cerramos esta emisión recordando a nuestros amigos ese lema latino de si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Mis amigos entrañables, gracias y Dios les bendiga. Adiós.